Bien, a ver, siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice? Calcula el módulo de las componentes del vector b, cuyo módulo es 50 unidades. ¿Está bien? Calcula el módulo de las componentes. Recordamos esto, ¿cierto? Si yo tenía un vector, este vector yo lo podía descomponer, ¿cierto? ¿En qué ejes? En los ejes X, que era horizontal, ¿cierto? Y en el eje Y, ¿verdad? Era vertical, ¿cierto? Nosotros lo podíamos descomponer, ¿cierto? Esa era nuestra referencia, ¿verdad? Si nosotros teníamos un vector de este tipo, lo podríamos descomponer en sus componentes horizontales y verticales, ¿no? En el eje X horizontal, ¿cierto? Y en el eje Y vertical, ¿cierto? Claro. Es decir, este vector ya dejaría de existir y lo estaríamos representando mediante sus componentes, el de aquí y el de aquí, ¿cierto? Claro. A ver, digamos que este vector es, pues, no sé, un vector A, por ejemplo. ¿Está bien? Un vector A. Y sus componentes, pues, serían el vector A en el eje X o A sub X y el vector A en el eje Y o vector A sub Y. ¿Está bien? Claro, y como estos ejes X y Y eran perpendiculares, ¿cierto? Claro, formaban 90 grados, ¿cierto? Claro, aquí nos están dando el módulo de este vector B, ¿cierto? De este vector. Claro, ¿qué necesitamos? Sus componentes. El módulo, precisamente. Bien, aquí ya tenemos el vector A, es decir, su componente en X del vector A, ¿cierto? Claro, y su módulo, ¿quién era? ¿Recuerdas cuando teníamos un único vector? El módulo de un único vector, pues el mismo vector, ¿verdad? A sub X, ¿recuerdas? Claro, listo. A ver, ahora, diciendo esto, pues lo aplicamos en el problema. Bien, aquí tenemos el módulo del vector B. A ver, veamos, a ver. Aquí tenemos el módulo del vector B. Trazando los ejes, eje Y, eje X. Aquí tenemos el módulo del vector B, ¿cierto? El vector B. ¿Cuánto es el módulo? 50 unidades, ¿cierto? 50 unidades. Claro, ahora aquí es 90 grados, ¿cierto? Ahora lo descomponemos, ¿cierto? Lo descomponemos en el eje y en el eje X, ¿cierto? En el eje X. Claro, pero aquí hay un ángulo, ¿cierto? Aquí hay un ángulo. ¿Cuánto es ese ángulo? 53 grados, ¿verdad? 53 grados. Claro. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer esto, mira. Voy a trasladar este vector aquí. ¿Saben? El vector en el eje Y lo voy a trasladar aquí. ¿Está bien? Entonces, al trasladarlo, pues, estaría formando esto de aquí. Algo así como un triángulo, ¿verdad? ¿Cierto? Este vector es el de aquí A. ¿Está bien? Estaría formando como un triángulo. ¿Está bien? He trasladado este vector, por eso lo borro ahora. Ok. A ver. Ahora. Ya está. A ver, vamos a acomodarlo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ya más o menos ahí. Ya tú te haces la idea. Ya lo tenemos en el eje X y en el eje Y, ¿cierto? Ahora, habría que hallar esas componentes, ¿verdad? Y calculamos el módulo de cada una de esas componentes, ¿cierto? Mira, este es 50 grados, ¿verdad? El ángulo. ¿Te recuerdas a qué tipo de triángulo notable te hace recordar? Al de aquí, ¿verdad? 53, bueno, 37, 53. Aquí era como, a ver, aquí era como, vamos a borrar esto que no se ve muy bien. Aquí era 37, 53. ¿Está bien? Aquí era como 4K, y aquí era como 3K, ¿cierto? Y aquí era como 5K. Es decir, 5 por algo, ¿cierto? 5 por algo. Si hallamos ese algo, o sea, ese K, pues tendríamos los componentes, ¿verdad? Claro. Y aquí tenemos el 50. Bien, ya esto lo voy a borrar. El 50 debe ser un 5 por algo, ¿verdad? ¿Cuánto vale ese algo K si despejamos el K precisamente?
10, ¿cierto? Claro. Y ya tendríamos las componentes, ¿verdad? En X. ¿Cuánto es la componente en X? Sería, ¿cuánto? Sería 4K, ¿verdad? X 4K. Pero acá, ¿cuánto vale? 10. Sería 40, ¿cierto? Y en Y. Ah, no, aquí es, perdón, 37 grados, ¿verdad? 37 grados. A 37 grados se lo pone 3K, ¿cierto? Claro, 3K. ¿K cuánto vale? 10. 3 por 10, 30. Y en Y se le opone el ángulo de 53 grados, ¿cierto? Entonces, en Y sería ¿cuánto? 4 por 10, pues 40, ¿cierto? Aquí sería 30 y aquí 40, ¿verdad? 30, 40. ¿Está bien? Ahora sí creo que se entendió. Y ya tenemos las componentes. Y su módulo, claro, este es un vector, recuerda, este es un vector. Y su módulo de X, módulo, pues el mismo vector, ¿verdad? X, 30, ¿está bien? El mismo vector. Entonces, dicho eso, pues podemos hallar las componentes, ¿bien? Entonces podemos decir que el vector B, perdón, sus componentes son B en X más B en Y. ¿Está bien? Y B en X, ¿cuánto es? 30. Y B en Y, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 40, ¿cierto? ¿Y cuál sería la clave? Sería pues la A. ¿Está bien? La A. Listo. Bien. A ver, pasemos al siguiente ejercicio. A ver. Bien, nos dice aquí, calcula el recorrido que experimenta el móvil. El recorrido que experimenta el móvil. ¿Está bien? ¿Qué significa el recorrido? A ver, recordamos esto. Si yo tengo aquí una, no sé, una personita. Imagina, acá estás tú, mira, acá estás tú. A ver, aquí estás tú. Aquí estás tú, mira, igualito. Ya. Supongamos, y aquí está, no sé, tu colegio. Está bien, tu colegio está ahí. ¿Ok? Bien, y tú vivas aquí, por ejemplo, a unos 100 metros. Y tú quieres ir de tu colegio, no, quieres ir desde donde estás tú, es decir, quizás sea tu casa o la puerta de tu casa hasta el colegio. Bien, tú pudiste haberte ido por aquí, ¿cierto? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Está bien? O mejor lo hacemos así. A ver, tú pudiste haberte ido por aquí, por aquí, por aquí, luego por aquí, tus pasos, mira, tus pasos. ¡Frum! Y llegaste. ¿Está bien? Llegaste. Inicial, punto final. ¿Está bien? Y llegaste. Ahora, este caminito que tú has hecho, ¿sabes cómo se le llama? Se le llama eh, trayectoria, ¿está bien? Trayectoria. Bien, trayectoria. ¿Ok? Trayectoria. Ahora, eh, o recorrido. ¿Recuerda esto? ¿Cómo se llama? ¿Trayectoria o recorrido? A ver, recuerda, trayectoria o recorrido. ¿Qué nos piden? El recorrido, ¿verdad? Pero lo que te acabo de mencionar, ¿qué es? ¿La trayectoria o el recorrido? Pensá. Pues bien, esto de aquí es la trayectoria, ¿está bien? La trayectoria, ¿ok? La trayectoria. Ahora, si tú unes todos esos pequeños pasos, si tú llegas a unir todos esos pequeños pasos, bien, es decir, si calculas la longitud de esa trayectoria, la longitud de esa trayectoria, ¿sabes cómo se le conoce? Longitud recorrida, ¿está bien? Longitud recorrida. Longitud recorrida. Todo esto es lo que has recorrido, ¿está bien? La trayectoria básicamente es la línea imaginaria que nosotros suponemos que está ahí por los pasos que hemos estado dando hasta llegar al colegio, ¿está bien? Bueno, la longitud recorrida es ya cuando unimos todos esos pasos, cuando hallamos precisamente la longitud, bien, esa magnitud, ¿cierto? Fundamental, la longitud, esa medida, no sé, en metros, en kilómetros, etcétera, ¿ok? Ahora, si nosotros quisiéramos hallar la distancia es un vector, ¿está bien? Es un vector y como tal necesita dirección, ¿verdad? Necesita su módulo, etcétera, y todo eso, ¿está bien? Y la distancia, ¿sabes cuál sería? ¿Dónde es el punto inicial hasta el punto final, ¿está bien? Entonces, como es un vector en línea recta, así, plin, listo. Este es el vector, esa es la distancia que tú has recorrido, ¿está bien? Vectorialmente esa es la distancia, ¿ok?
Entonces no confundas a trayectoria con longitud recorrida con distancia, ¿ok? Distancia, ¿ok? O podríamos decirle también desplazamiento, ¿ok? Desplazamiento, desplazamiento. Ahora, el módulo de ese desplazamiento ya sería la distancia, ¿ok? Podríamos decirle desplazamiento también. Precisamente has desplazado, ¿no? Desde aquí hasta aquí te has desplazado todo esto, ¿cierto? Claro. Ahora, ¿qué más podemos decir? Podríamos decir que, bien, si tú, por ejemplo, tienes la necesidad de calcular la velocidad, ¿está bien? O la rapidez o la velocidad media, son tres conceptos diferentes, ¿está bien? Con este ejemplo vamos a explicarlo, mira. Si yo quiero saber la velocidad, cuando hablamos de velocidad tenemos que saber que es un vector. Cuando hablamos de velocidad es en un instante de tiempo, ¿está bien? En un determinado instante de tiempo. Tú estás caminando por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y ¡pum! Justo aquí quieres saber qué velocidad tienes. ¿Qué velocidad es la que tienes? ¿Está bien? Este término de velocidad ya es un término que viene ya de la matemática superior, ¿está bien? Pero tenemos que conocerlo, ¿está bien? Entonces la velocidad es un vector y como tal tienes que averiguar en qué instante de tiempo es esa velocidad. Por ejemplo, en los autos, este auto tiene un aparato en el tablero que aparece el velocímetro, ¿verdad? El cual nos indica a la velocidad que vamos, ¿está bien? En determinado instante, ¿cierto? En determinado lugar. Entonces es un vector. Y en determinado lugar y en determinado tiempo puedes saber a qué velocidad tú vas. Cuántos metros por segundo, cuántos kilómetros por hora, etcétera. Ahora, la velocidad media es otra cosa. La velocidad media precisamente es un promedio, mira. Velocidad media diferencialo de esta forma, mira. Tú estabas aquí y finalmente llegaste aquí. ¿Está bien? Velocidad media sería la velocidad en promedio que has tardado en ir de aquí hacia aquí, ¿está bien? De aquí hacia aquí, ¿ok? Desde el punto A hasta el punto B, ¿está bien? No es en un punto, en un instante de tiempo, no. Es lo que te has demorado de ir desde el punto A, por ejemplo, hasta el punto B. En promedio, ¿qué velocidad has hecho? ¿Está bien? ¿En qué velocidad? Tú no necesariamente te has tenido que trasladar en línea recta, ¿sí? ¿Ah? No necesariamente tú pudiste haberte ido por acá, por acá, por acá, así. Pero a la física lo que le interesa es la distancia o el vector que une desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Saben? Para poder calcular lo que se le conoce como velocidad media. Es un promedio que nos indica a qué velocidad tú precisamente en promedio te has demorado en ir o has ido desde el punto A hasta el punto B. ¿Está bien? Y para eso necesitas el desplazamiento, ¿cierto? Lo que te has desplazado. Ahora, ¿qué faltaría? Ah, ya, la rapidez, ¿está bien? La rapidez. La rapidez. Recuerda, ¿no? La velocidad media es el cambio de posición, ¿está bien? Hasta o el desplazamiento que tú has realizado en el intervalo de tiempo, ¿verdad? Claro. ¿Ok? Ahora, la rapidez media, o la rapidez, perdón, la rapidez como tal, es, tú has estado aquí, ahora finalmente estás aquí, ¿verdad? Pero tú no necesitas el desplazamiento, tú necesitas el recorrido claro, la longitud recorrida, es decir, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Como esa rapidez es un número real o es una magnitud escalar, no es vectorial, ¿no? No nos interesa la dirección, nada por el estilo. No es un vector como tal, ¿cierto? Es por eso que necesitamos la longitud recorrida, ¿está bien? Todo esto, ay, perdón, todo esto que tú precisamente has recorrido, ¿está bien? Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Ahí recién vas a poder calcular la rapidez. La rapidez como tal es la longitud e intervalo de tiempo que has tardado en llegar desde A, por ejemplo, hasta B. ¿Está bien? Espero que se haya entendido eso. Listo. Ahora bien, veamos el problema. ¿Qué nos dice el problema? El problema nos dice, calcula el recorrido, ya, recorrido, ¿eh? O longitud recorrida que experimenta el móvil. Mira, tú has estado en A y finalmente llegaste a ¿dónde? A B. Ok, has estado en A y finalmente llegaste a B.
Entonces, si tú necesitas el recorrido, bien, el recorrido, entonces, ¿qué necesitas? Precisamente hallar las longitudes que has recorrido, ¿verdad? Por ejemplo, has recorrido de aquí hacia aquí, y de aquí hacia aquí, de aquí hacia aquí, ¿está bien? Entonces, el recorrido, ¿está bien? El recorrido, cierto, ¿y cómo se representa el recorrido? Así, ¿verdad? E de recorrido, ¿ok? Entonces calculamos las longitudes, ¿ok? Calculamos las longitudes. A ver, bien, desde aquí, a ver, desde aquí hasta aquí, ¿cuánto voy? 5 metros, ¿ok? 5 metros. Más desde aquí hasta aquí, ¿cuánto voy? 9 metros, 9 metros. Luego, desde aquí hasta, finalmente hasta B, ¿cuánto voy? 5 metros, ¿ok? Y esa suma, ¿cuánto me da? Esa suma me da 19 metros, kilómetros, metros, ¿verdad? Y ese es el recorrido, ¿ok? Listo. Sería la C, ¿está bien? La C. Bueno, por ahora nos quedaremos hasta ahí, ¿está bien? Espero te haya servido cualquier comentario, cualquier consulta. Claro, muy importante es decir, pues, que antes de consultar, inténtalo, pues, ¿cierto? Inténtalo. ¿Qué sentido tiene que me preguntes si ni siquiera lo has intentado? A lo mucho lo has leído. Es raro, ¿no? Leer un problema y no saber ni por dónde empezar. Puede que suceda eso, pero, o sea, no te quedes así sin haber hecho nada, pues. No tiene mucho sentido eso. Primero, súfrela y después me escribes, me avisas, ¿está bien? Listo. Con eso nos vemos, chicos. Cuídense. Estudien, no pierdan el tiempo. Y cuídense bastante. Adiós.